Bien, pues continuamos con los 12 principios fundamentales. No se les ha hecho largo, porque digo, llevamos así ya un buen, pero yo creo que lo estamos desmenuzando así paso a pasito. Son 12 principios, los 12 principios los tenemos acá, en la columna del lado izquierdo. Vamos en el séptimo punto del Pentecostés, nuevas lenguas, y estamos avanzando aposento por aposento. ¿Se acuerdan que los primeros 4 puntos eran el aposento del amor? Este es el aposento de esperanza y vamos a concluir con el aposento de fe. Entonces, en el aposento de esperanza, que se refiere al Pentecostés, vamos en el punto 7 y nos quedamos hace 8 días hablando de hablar en lenguas, que Pablo era el que más hablaba en lenguas y cómo, pues bueno, él, a pesar de eso, no se gloriaba. Necesitamos tener también el balance correcto, porque he escuchado de repente algunos lugares donde como que se sobreestima el hablar en lenguas. Si ven que este se apaga o empieza a parpadear, me dicen. Sobreestiman el hablar en lenguas, entonces dicen, no, es que nosotros hablamos en lenguas y ya porque hablas en lenguas, entonces llegas el mero mero, ¿no? Entonces, el hablar en lenguas es parte del equipamiento para que nosotros vayamos adelante a la perfección, para que nosotros podamos entrar en este proceso de santificación que orábamos hace un ratito. Necesitamos ser santificados. Y el orar en lenguas es una herramienta con la cual nosotros podemos tener comunión con Dios y a través de ello ser transformados. De otra forma, no tenemos nada en absoluto por qué gloriarnos de que hablamos en lenguas. Luego vemos otras iglesias y, no, es que sí, no, pues sí, la alabanza está bien, y la enseñanza, pero no hablan en lenguas, ¿no? Ah, a ver qué valorar, ¿no? Eh, Les voy a compartir algo. Ayer estuvimos en un servicio religioso de una amiga de nuestras sobrinas. Fue un servicio de gratitud por sus 15 años. Y estábamos escuchando el mensaje y realmente pues se apega a la escritura, el propósito no está mal, en cuanto a la celebración, la gratitud. Nosotros no llegamos del inicio, pero platicaban que habló que dio la lectura de Abraham cuando Sodoma y Gomorra, cómo intercedió por el pueblo, que el pueblo estaba desenfrenado, que todo lo que pasó ahí, ¿no? Y después hizo referencia a otra parábola y decimos, pues realmente si te das cuenta está bien, o sea, no hay nada mal ahí, ¿no? Incluso parte de lo que estaba diciendo ponen a Cristo como el Salvador, eh, hablan de su resurrección, incluso esperan su venida. Y yo estaba sorprendido, dije, wow, qué bueno, porque eso quiere decir que donde menos nos imaginamos va a haber gente salva. Y de verdad no tenemos nada de qué gloriarnos. Luego hasta, a lo mejor como que podemos llegar a poner en un pedestal la doctrina y, y no tenemos nada de qué gloriarnos. Necesitamos ocuparnos justamente de nuestra santidad, de tener una comunión íntima con Dios. Nosotros caminar en este principio de vida resucitada, vivir como nueva creación y que Cristo es nuestro Salvador. Y a partir de ello, cuidado, acá hay otras dos bancas, ¿eh? Acá hay otras dos bancas vacías. Adelante, adelante. Buenos días. Caminar en eso y, y aplicar un poco también lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo de por qué mirar la paja en el ojo de nuestro hermano, sino más bien el amarnos los unos a los otros, el animarnos los unos a los otros a las buenas obras y de acuerdo a lo que estamos teniendo en este punto, necesitamos animarnos en esperanza. Esta esperanza viva de que un día tendremos un cuerpo glorificado, un día tendremos un encuentro con Jesús y por supuesto, regreso al punto inicial, el hablar en lenguas es una herramienta, un equipamiento para que nosotros podamos ser transformados.
para que podamos ser instrumentos de Dios. Entonces, podemos echarle la competencia a Pablo, ¿no? Y orar mucho en lenguas, pero no gloriarnos para nada en ello. En cuanto a los sufrimientos de Cristo, tenemos aquí en Isaías 53:5, este versículo lo hemos estado leyendo. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y vemos aquí que Jesús sufrió el castigo. Él padeció el castigo. Esta palabra es mukar. Y veamos cómo, pues desde que Jesús fue prendido, ahí se lo llevaron castigo tras castigo, uno tras otro. Vemos en Lucas 23, 16, 18 y luego el 25. Le soltaré pues después de castigarle, dice Pilato. O sea, de todos modos le tocó castigo físico ahí con él, porque él lo halló inocente. Pero para quedar bien con la gente, dijo, bueno, lo voy a castigar, para que no digan que no hice nada, ¿no? Y tenía esa necesidad de soltarles uno cada fiesta, y todavía ahí tratando de abogar. Mas toda la multitud dio voz a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Y lo soltó aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Vemos que en cuanto a la consecuencia del pecado, allá arriba tenemos la consecuencia del pecado, el castigo tilpe fue dolor, duro trabajo, y aquí subrayé duro trabajo, y muerte. Que vemos que este mismo principio viene desde el punto anterior. En el punto anterior veíamos dolor, cuando veíamos el derramamiento del Espíritu. Pero acá en el Pentecostés es duro trabajo. Así que si de repente te desvelas trabajando o te ha costado trabajo ganarte el pan, esa es la consecuencia, el castigo del pecado. Vemos acá en Génesis 3, 16, 19. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos. Que ese era el principio anterior, ¿no? Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste el árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con dolor era el punto anterior. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Cuando sientes que estás trabajando y que estás sudando la gota gorda, pues es esto. Ese es el principio. Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y si bien esto es parte de la consecuencia del pecado, sí, hay muchas cosas que nos van a costar trabajo a lo largo de la vida. Las mamás, por ejemplo, la crianza es algo muy duro. Es un trabajo muy duro. Cuando de repente me preguntan, oye, ¿tu esposa qué hace? Les digo, se dedica a criar 2 hijos y a mantener una casa bien ordenada para que todos vivamos muy bien. Y ya les digo, por supuesto, también ayudamos nosotros, pero el trabajo, que es la crianza, el trabajo de casa, es el más duro y quizá el más ingrato. Es un trabajo muy duro. Y por supuesto, pues también, pues cuando salimos a ganarnos el pan, como decimos, acá creo que Fercho sabe mucho de eso, de sudar la gota gorda. Andar en la obra y todo eso no está sencillo, ¿no? Y realmente es parte de eso. Vayamos al siguiente. En el pacto del Calvario es vida resucitada. Y vemos que en Romanos 8, 19, 25, que es también unas citas que ya veníamos revisando,
Aquí vamos avanzando sobre la cita. Desde el versículo 23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el que está padeciendo todo esto y necesitamos también la redención de nuestro cuerpo, porque nuestra alma ya fuimos nosotros, bueno, en nuestro espíritu ya fuimos redimidos, en nuestra alma estamos siendo santificados, pero nuestro cuerpo también un día va a descansar de nuestras obras. Nuestro cuerpo también un día va a ser redimido, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Lo que nuestros ojos alcanzan a ver no se compara con la gloria de las cosas venideras. Y es ahí donde nosotros vamos a tener pues esta vida completa. Porque cuando pensamos en la vida eterna, no, pues que sí, ya soy salvo, ya tengo la vida eterna y a lo mejor pensamos que hasta que el día que mi cuerpo descanse, ¿no? Pero desde ahora podemos experimentar esta esperanza sobre las cosas que no se ven. Y necesitamos entonces alimentar nuestra imaginación con la palabra de Dios, con sus promesas, de tal manera que seamos fortalecidos en esperanza. ¿Sí? ¿Cómo aplicas la vida resucitada cada día en tu vida? ¿Cómo aplicar la vida resucitada? Ajá. Cuando sentimos que se nos acaban las fuerzas, nosotros estamos juntamente crucificados con Cristo. Y así como Él resucitó, nosotros también hemos resucitado. Y entonces echamos mano de la vida eterna. Esas fuerzas que ya no nos dan, las tomamos de la vida resucitada. Si lo vemos así, con esta parte física, ¿no? Con esta parte física de nuestro cuerpo. El pastor el otro día explicaba en el punto que parte de la vida resucitada implica morir. Entonces también tenemos que morir a nuestros anhelos y nuestros deseos a veces, porque a veces sentimos que no logramos cosas o que no tenemos lo que queremos porque es lo que queremos. Entonces también tenemos que aprender a renunciar a cosas que hay y decir, pues no se pudo hacer eso, yo no quería que se hiciera y eso nos trae paz. Entonces ese tipo de detalles nos va a ir dando una esperanza y una fortaleza, porque si estamos afanados en lo tengo que lograrlo, pero mañana sí lo hago, y cuando dice cada día basta su propio afán, tiene que ver con eso, porque de repente tenemos nuestras propias metas, nuestros propios anhelos, y Dios quiere que renunciemos a eso para que podamos descansar en Él. Entonces habrá cosas que no son en el momento, pero Dios las va a traer con esa esperanza, creerlas, y cosas que digamos, esto Dios dijo que no, queda claro, y yo descanso ahí. Entonces, también tiene que ver con eso, con negarnos a nosotros mismos para poder morir a nosotros mismos y resucitar en esta parte de nuestra vida todo el tiempo. Porque muchos de nuestros cansancios son afanes de lo que queremos tener. Entonces, de repente Dios quiere que hay cosas que dice no o no ahorita. Entonces, con esa paz y esa esperanza de que en su momento Dios lo va a lograr, entonces podemos descansar. Por ejemplo, con los hijos, yo los tengo en la adolescencia ahorita y a veces una vez dice uno, no, yo no veo por dónde. Pero de repente los ve uno conectarse con otros o platicar con alguien más y los observa uno y dice, no, no van bien, ahí van, ¿no? Entonces de repente hay cosas que no vamos a ver ahorita, pero eso nos permite descansar sabiendo que en un futuro Dios está trabajando. Entonces, esos son los descansos diarios que podemos adquirir, porque si no nos agotamos y nos desgastamos constantemente. Una forma de morir a nosotros mismos y ver la vida resucitada es, por ejemplo, con el tema de la crianza, pues hay muchas cosas de las que nos negamos. Nos negamos a nosotros mismos para dárselos a ellos. Y, y a lo mejor de momento no vemos el fruto, pero cuando los vemos ahora sí que haciendo sus solitos, es ahí cuando decimos, ah, sí hay fruto.
si hay fruto de esto. Y pues sí, en efecto, este proceso de muerte, sepultura y resurrección nos va a llevar también a experimentar la vida resucitada en este tiempo. Pasamos al aposento de fe, testificando con poder. No le cambié arriba, pero aquí es fe. Todas las siguientes diapositivas, y no me di cuenta, perdón. Pero sí, ahí es fe, que es el aposento alto de Troas. Eso lo corrijo ahí después en las diapositivas. Pero en vez de que diga aquí Esperanza Pentecostés, aquí va a ser fe, aposento alto de Troas. Y entonces aquí vemos que en este aposento tenemos a Pedro predicando con denuedo, predicando con poder y predicando con autoridad. Y por supuesto aquí el pasaje es largo, fíjate, es del versículo 14 al 41. Vamos a hacer escala en estos puntos en específico. Vemos cómo Pedro, recién bautizado con el Espíritu Santo, él empieza a predicar y a hablar de los que estaban hablando en lenguas, porque algunos decían que estaban llenos de mosto, que estaban ebrios. Y entonces, en este primer discurso de Pedro, 3,000 se añadieron. Y a lo mejor de repente lo tomamos como un modelo y quisiéramos que así fuera cada mensaje. O cuando evangelizamos, nos paramos enfrente a alguna multitud, a algún grupo de personas, y quisiéramos que fuera así. Y esto, pues por supuesto, es un modelo. Y por supuesto también hay evangelistas que hoy día se ponen enfrente de estadios de miles de personas y mucha gente cree en Jesucristo como Salvador. Y vamos a echarle un vistazo aquí a estos puntos. A ver, perfecto, si me ayudas con esta primera diapositiva. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros pensáis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Gracias. Aquí tenemos el principio. Esto estaba profetizado desde Joel. No es algo que fuera para una generación en específico. Sí estaba diciendo que iba a ocurrir en un futuro. Está hablando aquí en futuro. Joel dijo, en los postreros días, o sea, después de esa época donde estaba él, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y sobre toda carne, aquí ahora sí que no hay una distinción de denominaciones. Dios quiere que todos reciban el derramamiento del espíritu. Y estaba refiriéndose a vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Se acuerdan que hace 8 días les comentaba del caso de Saúl? Que cuando él estaba con la compañía de los profetas, desde mi punto de vista, estaban profetizando en lenguas. Que fue algo que ocurrió, solo fue un momento, en ese caso el Espíritu Santo no permaneció sobre ellos, pero eso fue en el tiempo de los reyes del Antiguo Testamento, pero ya en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo viene y permanece. Y este es un punto interesante porque no es que también sea como algo que ocurre en un momento en específico, como que ocurra con algunas personas ungidas. Aquí dice que lo derramará sobre toda carne, sobre todo aquel que ha confesado a Jesucristo como Salvador, aquel Hijo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es derramado. Adelante, hermano. Aquí, bueno, bueno, da mucha tristeza porque uno de nosotros antes de llegar a la iglesia fuimos, yo creo que unas 15 iglesias,
Es muy triste porque de todas ellas, ninguna hablaba en lenguas. Ninguna. Entonces es rara la iglesia donde pues, se ora en lenguas, se habla en lenguas. Hago una pregunta. Los pastores de todo pastor que está puesto por Dios tienen que orar en lenguas, a diferencia de un pastor de instituto. Yo creo que más que nada es la enseñanza. Por supuesto que un pastor que ha sido formado en un instituto, si recibió buena enseñanza, ahora sí que la enseñanza completa, no hay ningún impedimento para que él hable en lenguas, para que sea bautizado en Espíritu Santo y hable en lenguas. El asunto es que muchas veces en los institutos, a través de enseñanzas, recuérdense que hay enseñanzas que vienen de los arminianos, de los calvinistas, y viene toda una ramificación. A lo mejor por ahí en algún momento podemos revisar. Tengo un diagrama de una línea de tiempo, de justamente cómo está la formación de la iglesia. En esas ramificaciones que hubo, no hicieron énfasis en la enseñanza del Espíritu Santo. Y entonces se quedó así de antaño, y entonces como de antaño así crecieron, lo dan por hecho de que eso fue para un tiempo, o que fue para unas personas, o que ocurrió únicamente en aquel tiempo del Pentecostés, y que ya no ocurre hoy. Y así lo enseñan, y así lo dan por hecho. Pero cuando hay la apertura para tener la enseñanza completa, ahora sí que vemos la otra rama donde el Espíritu Santo fue derramado, los apóstoles siguieron expandiéndose por todo el mundo, fueron expandiendo el Evangelio y llevaban la enseñanza completa. Entonces, estoy recordando este pasaje donde es Pablo el que llega, no tengo preciso ahorita qué lugar, pero dice que habían escuchado el bautismo en Jesús y que ni siquiera habían escuchado del Espíritu Santo. Pero entonces Él les predica y como ellos ya habían creído en Jesús, el derramamiento del Espíritu Santo viene sobre ellos. Y entonces, de hecho creo que lo vamos a ver aquí más adelante, porque ellos ya habían sido bautizados en Jesús. Y entonces cuando tienen la enseñanza completa, viene el derramamiento del Espíritu Santo y hablan en lenguas. Ahora, los pastores de instituto puede haber muchos que no necesariamente van a hablar en lenguas. Y por supuesto también hay muchos pastores que han sido puestos por Dios que a lo mejor no han recibido todavía la revelación acerca del Espíritu Santo. Hay un ministerio que está a nivel nacional, comenzó en Matamoros y ha ido levantando casas de rescate a lo largo de todo el país, se llama Cristo Vive. En Toluca hay una casa muy grande, tiene ahorita alrededor de 350 internos. Y es un hombre de Dios, un hombre de Dios. Él cree en el bautismo del Espíritu Santo. Dice que de repente uno que otro habla en lenguas, según recuerdo él sí habla en lenguas, pero para ellos no le dan como tanta importancia y se van más con otras enseñanzas. Entonces sí creo que haya pastores puestos por Dios que no necesariamente hablen en lenguas, porque al final es Dios el que lo establece. Pero por supuesto también cuando hablamos de iglesias denominacionales, donde ya tienes la licenciatura y ya puedes pastorear, digo, no necesariamente van a tener el bautismo del Espíritu Santo. ¿Quieres comentar algo? Sí, a propósito de eso, por ejemplo, alguien que es muy conocido, si leen los libros de San Agustín, es un monje de él habla mucho y refiere a las lenguas. Hay comentarios en los que él pone, en los tiempos en los que entra en un trance y hace algún comentario de eso. Entonces, y él tiene mucha revelación, es muy interesante leer de San Agustín. Y es pues en su tiempo era monje, no un monje católico, pero él recibió Espíritu Santo y él conocía muchas cosas. Entonces, hay mucha gente que Dios derramó el Espíritu Santo y hay otros que no han tenido esa revelación. Y hay quienes se oponen firmemente a eso, entonces, bueno, también lo sé. Y como comentábamos también hace 8 días, de repente hay gente que por algún bloqueo mental ya ha sido llena del Espíritu Santo, pero no habla lenguas. Como este pastor que conocemos que padeció esquizofrenia y él tenía miedo acerca de eso.
por supuesto, él necesitaba ser libre acerca de eso. Y digo, fue así que tanto su hija como su hijo como su esposa recibió un bautismo en el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Pues un católico puede hablar en lenguas. Sí, claro. Si creyó en Si él ha Cristo, creído en Cristo. Y aquí hay algo interesante, ¿eh? El credo, lo que confiesan, lo que ellos tienen como el credo, ellos en el credo están hablando de Jesucristo como Salvador. Y están hablando de los apóstoles, aunque hay otras añadiduras, por supuesto. Si ellos lo hacen con fe, podríamos decir que son salvos. ¿Sí? Literal. Aunque tengan otros sean idólatras, no contradice con la... aunque no Y, conozcan y, más. y el problema es que nosotros también llegamos a tener ídolos. Aunque no son ídolos que estamos ahí, no nos inclinamos a ellos, también podemos llegar a tener ídolos. Y entonces es ahí donde necesitamos ser como muy mesurados en juzgarlos. Por supuesto que ellos todavía no han tenido el entendimiento abierto con respecto a la enseñanza y pues así les enseñaron y además viene como tras generaciones y cuidadito les quitas el ídolo. Pero de que han confesado a Jesucristo, de hecho hay un movimiento que se llama Católico Renovado, que carismático, que hablan en lenguas y tienen bautismo en el Espíritu Santo. Que claro, se van también ya por otras vías, ¿no? Hanna y después acá. Sí, de hecho, nosotros tenemos como un testimonio acerca de eso. Mi papá, nosotros llegamos a la iglesia y mi papá no entraba con nosotros a la iglesia justamente por esa mentalidad muy de católicos y todo. Pero mi papá desde muy chiquitos a nosotros nos enseñó a orar. O sea, él no sabía que estaba orando, pero él nos decía, pues platícale a Dios, ¿no? Dile. Pero mi papá era católico. Entonces nosotros íbamos a la iglesia y mi papá cuenta de que él nos dejaba en la iglesia y él se iba a la iglesia católica. Entonces, pero él se preguntaba mucho el qué era lo correcto, ¿no? Si estar con su familia o estar en la otra iglesia y así. Pero mi papá justamente oraba mucho y tenía como una sensibilidad muy bonita de parte de Dios hacia el Espíritu. Y él nos cuenta que él no sabía, pero que en una de esas veces que estaba él afuera en el carro, él orando, empezó a orar en lenguas. Él no sabía que era orar en lenguas, él no tenía ese conocimiento para nada, y un día decidió entrar con nosotros y él empezó a conocer más de Dios y todo. Y entonces supo que era el orar en lenguas, ¿no? Y entonces a nosotros como familia nos sorprendía, ¿no? Porque pues era algo que no nos había contado hasta después y que también aprendimos como de, wow, Señor, porque tú conocías su corazón, le hablabas a él y él entendía todo esto, ¿no? Y aún sin tener como esa doctrina tal cual de qué era, ¿no? Entonces, pues como compartiendo ese testimonio. Qué bonito testimonio. ¿Tenías una pregunta? Sí, bueno, nada más el comentario de que, o sea, yo no dudo que Dios pueda salvar a una persona del catolicismo, pero definitivamente, o sea, sí, no, o sea, no, sí, o sea, sí tiene que dejar, digamos, esa vida, ¿no? O sea, por ese cambio, digamos, o sea, bueno, nada más. Y ahí es donde entra el discipulado. Porque en efecto, o sea, hay mucha gente que puede estar allá adentro todavía, pero no ha tenido un discipulado. Entonces sigue esa corriente, sigue en esa corriente. Es ahí donde necesitamos atender al llamado de la gran comisión, ir a todas las naciones y hacer discípulos. Y bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y están los 3 bautismos. Entonces ahí es donde está el llamado completo, ahí es donde tenemos el cumplimiento completo. Porque sí, en efecto, pueden ser salvos, pueden tener Espíritu Santo, pero no van a crecer lo que podrían crecer. Se van a quedar así como, pues en ese nivel, ¿no? Pero, Toda mi familia, bueno, yo fui el primero, toda mi familia era católica de Hueso Colorado, pero al estar discipulándolos, al final ya de la vida de mi mamá, 93 años, los últimos 10 años estuve ahí y ella comenzó a dejar poco a poco, cada vez dejaba una cosa, cada vez.
al final, el famoso rosario que era todos los días, fue estar ahí discipulándola y leyendo la escritura con la Biblia católica, porque ella una sacaba la otra, decía, no, esta está, porque tenía a Juan Pablo II recostado en el pecho de la Guadalupana, y dice, esta es la buena, le dije, bueno, entonces vamos a leer. Con la tuya, ¿no? Sí, y con esa, y decían, entonces, ¿por qué estos nos han enseñado así? Exacto. Le dije, pues, esa pregunta se la tienes que hacer a ellos, pero esto es lo que dice, y esta es tu Biblia. Entonces, ¿a quién le vas a creer? No, dice, entonces ya no quiero nada. Y este Exactamente. traía se lo compró allá en el Vaticano, el famoso rosario bendecido por los altos jefes de allá, y le tenía un amor así, pero también tenemos que entender que es obra también del Señor. Porque nosotros no se los vamos a quitar, al contrario, nada más nos enojamos y hacemos que se cierren, exactamente, sí. Y cuesta más trabajo. Exacto. Cuesta más trabajo porque, bueno, yo le decía al Señor cuando veía que no había, decía, bueno, pues, Señor, pero tú dijiste, yo le recordaba al Señor su promesa, tú dijiste que yo creyera en ti y que toda mi casa sería salva. Yo he visto cómo mi hermano el mayor, eh, él no es, pero sus hijas son cristianas. Y bien cristianas ahora, y él era el que, mi mamá también la fiesta del pueblo, cada año, no se la perdía. Y después mi hermano ya me dejó de hablar porque llegó y le dice, vámonos a la fiesta, y ya mi mamá le dijo, yo ya no voy. Yo ya no voy porque he leído en la Biblia que es los ídolos, ahí no está Dios, y bueno, no, pues, ¿y quién te dijo eso? Pues, me echó la culpa a mí. Pero así dice la palabra del Señor. Mi hermano dejó por muchos años de hablarme bien, pero es la obra del Señor y es el discipulado, es estar ahí y pues también con misericordia, porque a veces pues, nosotros queremos que sea rapidito, Sí. no es tan rápido. Sí. Entonces, en resumen sobre esto, o sea, sí pueden recibir el bautismo, sí pueden hablar en lenguas. Es triste que sigan todavía ahí, pero necesitamos que sea revelación del Espíritu Santo. Y nosotros, en la medida que podamos, pues testificar y orar por ellos. Porque al final, pues están viviendo bajo, o es que están viviendo a medias, ¿no? O sea, porque pueden tener incluso ya la salvación, así pues, ser hijos de Dios, pero quedarse con ese antifaz de toda su organización que tienen y toda la idolatría, ¿no? Sí. Yo me he topado con gente que le hablas de Cristo y te dice, sí, yo sí tengo a Cristo en mi corazón, yo ya me he dado cuenta que yo no quiero ir ahí porque hacen esto mal y tienen ídolos. ¿Por qué hacen eso ahí? O sea, ellos han llevado sus conclusiones solitos. Entonces no es solitos, Dios les ha ido revelando. Y me estaba acordando del oro. Cuando empezamos a ir nosotros allá al oro, hacia Michoacán, empezamos a ir con la familia y nunca les escribimos nada, solo les enseñábamos de la Biblia y les íbamos discipulando. Y luego ellos solitos empezaba a llegar diciembre y empezaron a hacer preguntas y ellos decían, bueno, es que ahora que no somos católicos, que ahora somos cristianos, nosotros nunca les dijimos eso, nunca les marcamos una. Ellos decían, es que nosotros ya no creemos, y nosotros nos daba risa, entonces Dios les dice. Entonces se ve que cuando capturan a alguien así hay que pedirle a Dios que les siga revelando o que Dios les revele, porque es Dios el que revela. Lucero. Yo también nada más quería comentar que como que todo también se resume en el amor, ¿no? Exacto. Porque bien decía Pablo en 1 Corintios 13, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora vemos como por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como soy conocido. Y ahora permanecen la fe,
la esperanza y el amor. Entonces, en lo personal, yo, por ejemplo, que también he estado de aquí para allá desde que me convertí a Cristo, desde los 9 años, a los 14 tuve mi conversión, pero, y de verdad que yo digo, bueno, Señor, ¿qué soy yo para juzgar? O ¿por qué me voy a preocupar o decir que es lamentable o que no? Yo creo que es algo que el Señor, o sea, no se escapa de su presupuesto, no se escapa de su provisión, sigue dando gracia. Yo tengo, bueno, mi testimonio es que pues yo fui de las que ya estaba bautizada con el Espíritu Santo, pero no hablaba en lenguas. Y había un temor. O sea, no había temor, a lo mejor saludaba, ¿no? Pero ¿cómo fue que alguien sí me dijo, es que tú ya recibiste el bautismo en Espíritu, solo no temas, solo comienza a hablar? Y fue estando en adoración, en alabanza, fue que empecé a fluir. Me dijeron, solo fluye, Lucero, Exacto. tú ya lo recibiste. Yo tengo testimonio de que ya recibiste. Solo fluye, sin miedo. Ujú. Y así fue. Sí, justamente estos bloqueos. Alma mía, bendice al Señor. Gloria a Dios. Y aquí sobre allí en esta diapositiva también estas tres manifestaciones del derramamiento del Espíritu Santo y que tienen mucho que ver con esperanza, que tienen que ver con fe. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Que aquí yo creo que está incluido tanto la profecía como el hablar en lenguas. Vuestros jóvenes verán visiones. Y esto de las visiones, pues bueno, es como una fotografía, ¿no? Que de repente vemos acá. Y conforme más oramos, como que empezamos a ver más detalles de esa fotografía. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y sueños que vienen de Dios en específico. Porque digo, todos soñamos, pero sueños que vienen de Dios. Y de cierto sobre mis siervos en aquellos días, nuevamente hace referencia a un futuro, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Otra vez, ¿cómo está de la mano el derramamiento del espíritu y el profetizar? Y reitero, desde lo que observo en la escritura, este profetizar tiene que ver con la palabra profética, pero también tiene que ver con el hablar en lenguas. Estamos en el aposento alto de testificar con poder. Aposento alto de fe, es el aposento de Troas. El punto es testificar con poder. Y aquí es fe, aposento de Troas. No, porque sí es esperanza, porque los últimos 4, que es Es correcto, sí. y Es esos son los de correcto. fe. Es correcto, sí estamos en esperanza. Sí. Sí es correcto, sí, sí, acá están los últimos 4. Estamos en esperanza todavía. Sí. Entonces no me equivoqué. Gracias por mi ayuda, Idonia. Y entonces, de lo que estaba escuchando ahorita en esta sala, es que justamente tiene que ver con el poder de Dios obrando. Es el poder de Dios obrando en las personas. No somos nosotros los que convencemos, es el poder de Dios. Continuamos acá con la escritura, Hanna. Y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y se dan cuenta aquí, Pedro está haciendo, básicamente dando el plan de salvación. Aquí, Pedro es donde está explicando. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.
sin importar denominación, procedencia, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Que lo invoque con fe, creyendo que Él es el que resucitó, que es lo que dice aquí al final. Por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. Entonces, ahí está el principio fundamental. Nos quedamos en bastante suspenso, porque aquí está este punto medular, ¿no?, de la salvación. Padre bendito, gracias por esta palabra que te has traído, porque tú estás avivando tu fuego en cada uno de mis hermanos, porque tu Espíritu Santo es en ellos. Gracias porque tú te moverás con denuedo, con autoridad a través de ellos, y ayúdanos a buscarte más y más, hablando en lenguas. En el nombre de Jesús. Amén.